Florencia, 2011. Una cuidada pequeña conocida como la Puerta de Oro de la Amazonía, rodeada de montañas y bañada por aguas cristalinas, fue el lugar de inicio de uno de los casos más macabros en la historia de esta ciudad. En un periodo de 5 meses, 4 hombres mayores de 40 años murieron en circunstancias que, al principio, no parecían alarmantes. Tenían entre 40 y 60 años. Vivían solos o pasaban gran parte del tiempo sin compañía permanente, y cada uno fue encontrado en espacios privados, sin señales claras de agresión. 8 de agosto de 2011. La primera muerte. Gustavo Arregui, 57 años. Es hallado alrededor de las 17 horas por su sobrino. El cuerpo está dentro de su vivienda. No hay signos de violencia. No hay desorden evidente. El dictamen preliminar es directo. Infarto. Muerte natural. En una ciudad como Florencia, eso no genera titulares. El caso se archiva rápidamente. Una semana después, Leonidas Polanía, 66 años, es encontrado en su casa por su hija. El cuerpo ya se encuentra en estado de descomposición. Esta vez la escena presenta un detalle distinto. Algunas pertenencias han desaparecido. Nevera, dinero, televisor, entre otras pertenencias. Ahora no parece simplemente muerte natural. Podría tratarse de un hurto. La policía inicia indagaciones más formales. Los vecinos del señor Leonidas recuerdan algo extraño. Fue unos días antes del descubrimiento del cadáver. Un vehículo tipo carga llegó hasta la vivienda. También un taxi. Y junto a los conductores, una mujer. Vieron cómo sacaban objetos del lugar. En ese momento nadie sospechó. Podía ser una mudanza, podía ser un traslado autorizado. Pero ahora, con un hombre muerto y objetos desaparecidos, la escena adquiere otro peso. Uno de los vecinos logró anotar la placa del vehículo tipo carga. Ese detalle se convierte en la primera pieza concreta de la investigación. La policía localiza al conductor del vehículo. Confirma que fue contratado para realizar un trasteo. Dice que quien lo contrató fue una mujer. Da una descripción física. Un rasgo comienza a repetirse. Mujer de apariencia indiada. No hay nombre aún. Solo una figura, una presencia. Días después de la muerte del señor Leonidas, su hija recuerda algo que en su momento pareció insignificante. En la casa de su padre encontró una identificación. No era de él, era de una mujer. Por precaución, anotó los datos en una hoja de papel. Ese nombre ahora entra en la investigación. Yadira Narváez Marín. En ese instante, la policía aún no habla de homicidio serial, ni siquiera habla de envenenamiento, solo de una muerte sospechosa ligada a un posible hurto. Pero en Florencia, algo empieza a sentirse extraño. 2 hombres mayores muertos en pocos días, y una mujer presente antes del final. Para ese momento, las autoridades ya tenían un nombre en sus registros: Yadira Narváez Marín. No era una acusada, no era una capturada, era una mujer mencionada por testigos, vista días antes de la muerte de Leonidas Polanía, relacionada con el retiro de objetos de su vivienda, e identificada gracias a una cédula cuyos datos fueron anotados por la hija de la víctima. Pero oficialmente,
no existía homicidio. Los dictámenes preliminares de medicina legal no señalaban una causa diferente a muerte natural, sin signos de violencia, sin lesiones externas, sin evidencia toxicológica reportada en ese momento. Legalmente, no había crimen. Hasta que ocurrió la tercera muerte. Libardo Torres, 57 años, encontrado sin vida en circunstancias similares a las anteriores. Otro hombre mayor. Otra escena sin signos evidentes de violencia. Otra muerte que en el papel podía interpretarse como natural. Pero dentro de la investigación ya no parecía coincidencia. 3 hombres, en pocos meses, mismo rango de edad, muertos en contextos privados y en el entorno de al menos 2 de ellos, la presencia previa de una mujer. La policía comenzó a cruzar información, llamadas telefónicas, movimientos previos a los fallecimientos, relatos de vecinos. Y aunque el nombre de Yadira empezaba a repetirse en entrevistas informales, aún no existía una prueba técnica que permitiera vincularla directamente con un homicidio. Sin una causa de muerte distinta a natural, la fiscalía no podía proceder. Pero el patrón ya estaba en la mesa. Semanas después, una cuarta muerte reforzaría esa sospecha. Reinaldo Ramírez, 55 años, fue hallado sin vida en una habitación de hotel. Otro hombre mayor. Otra escena sin signos evidentes de violencia. 4 hombres muertos en un periodo de 5 meses. Para la opinión pública, aún no era una historia. Para las autoridades, empezaba a convertirse en algo más que coincidencia. La pregunta ya no era si había una mujer relacionada con estos hombres. La pregunta era otra. ¿Qué estaba pasando realmente antes de que murieran? Y esa respuesta aún no estaba en los informes, pero estaba a punto de aparecer. La cuarta muerte cambió el rumbo de la investigación. Reinaldo Ramírez, 55 años, hallado sin vida en una habitación de hotel en Florencia. Como en los casos anteriores, no había signos evidentes de violencia. No había heridas, no había lucha. Pero esta vez, la escena ofrecía algo distinto. Los investigadores encontraron elementos que levantaron una alerta inmediata. La muerte ya no podía explicarse con un simple paro cardíaco. El cuerpo fue sometido a análisis más profundos, pruebas toxicológicas, exámenes especializados. Y entonces apareció la respuesta que no estaba en los primeros informes. En el organismo de la víctima se detectó una sustancia altamente tóxica, un pesticida de uso agrícola, carbofurano, conocido comercialmente como Furadan. No era una muerte natural, era envenenamiento. La confirmación transformó la investigación. Las muertes anteriores dejaron de analizarse como hechos aislados. Ahora formaban parte de un posible patrón criminal. 4 hombres, mismo rango de edad, contactados previamente por una mujer, muertos sin signos de violencia, y al menos uno de ellos confirmado por intoxicación deliberada. La hipótesis se convirtió en caso. Los investigadores cruzaron nuevamente la información. Testimonios, registros, movimientos, presencias. El nombre que ya estaba en los archivos dejó de ser una simple mención. Yadira Narváez Marín. Según las autoridades, la mujer se ganaba la confianza de hombres mayores. Compartía con ellos, bebían, conversaban, y en algún punto, la sustancia era mezclada en una bebida. El efecto no era inmediato, era silencioso, interno, irreversible. Mientras la víctima perdía el control, ella habría aprovechado para sustraer dinero y pertenencias.
La orden de captura no tardó en llegar. La mujer, que había sido solo un rumor en los barrios de Florencia, se convirtió oficialmente en la principal sospechosa de una cadena de homicidios por envenenamiento. Lo que comenzó como muertes naturales terminó revelando un patrón calculado. Florencia ya no hablaba en voz baja. Ahora sabía que durante 5 meses la muerte tenía rostro y había estado sentada frente a sus víctimas. El carbofurano, conocido comercialmente como furadán, un pesticida altamente tóxico, utilizado en agricultura para eliminar plagas, prohibido en varios países por su nivel de peligrosidad. Pertenece al grupo de los carbanatos. Su mecanismo es claro y letal. Inhibe la enzima acetilcolinesterasa. En términos simples, el sistema nervioso pierde la capacidad de regular impulsos eléctricos. El cuerpo entra en crisis. Sudoración excesiva, dificultad respiratoria, espasmos musculares, convulsiones, vómito, en algunos casos, espuma en la boca. La muerte puede producirse por paro cardiorrespiratorio. Es un veneno potente, rápido y profundamente dañino. Entonces surge una pregunta inevitable. Si el carbofurano produce síntomas físicos evidentes, si puede generar vómito o alteraciones visibles, ¿por qué las primeras muertes fueron interpretadas como naturales? La respuesta no es simple. En muchos casos de intoxicación, los signos externos pueden confundirse con un colapso súbito, un infarto, un paro cardíaco, especialmente en hombres mayores. Sin un análisis toxicológico específico, el veneno no se ve, no deja una herida, no deja un disparo, no deja marcas externas evidentes. La muerte ocurre dentro del cuerpo, y si no hay sospecha previa, el crimen puede pasar inadvertido, hasta que el patrón se repite y alguien decide mirar más profundo. La fiscalía consolidó las pruebas, declaraciones, peritajes, cruces de llamadas, movimientos posteriores a cada fallecimiento. Yadira Narváez Marín fue capturada y presentada ante un juez. Durante el juicio, los informes toxicológicos fueron determinantes. La presencia de carbofurano no dejaba margen de interpretación. Lo que durante meses fue interpretado como causas naturales, ahora tenía explicación científica. El tribunal valoró el patrón repetido, la coincidencia de edades, la reiteración del método y la relación directa entre la acusada y las víctimas. La sentencia fue condenatoria. Fue condenada a 35 años de prisión. El caso marcó un antes y un después en Florencia, no solo por el número de hombres fallecidos, sino por la forma en que ocurrió. Sin violencia visible, sin irrupciones forzadas, sin escenas escandalosas. El elemento central fue la cercanía, la apariencia de normalidad, la falsa seguridad. Al final, la ciudad comprendió que el peligro no siempre irrumpe. A veces se sienta a la mesa, sonríe y espera el momento oportuno. Este documental no busca el morbo, busca memoria. A las familias de Gustavo Arezagy, Leonidas Polanía, Libardo Torres y Reinaldo Ramírez, nuestro respeto. Nada devuelve una vida, nada repara completamente una ausencia. Que este relato sirva como homenaje a su recuerdo y como reconocimiento al dolor que enfrentaron sus seres queridos. Que la justicia dictada no sea solo una sentencia, sino también un acto de dignidad para quienes aún cargan con la pérdida.